Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a las personas que van a ver este conversatorio después en las redes. Es un gran placer para el Real Instituto Elcano poder montar esta conversación entre amigos sobre México, el futuro de México y los resultados de las recientes elecciones presidenciales. No sé, ¿se oye o sí? Sí, se oye mal, al parecer. Ahora, fenomenal. O sea, es un problema de mi oreja que expulsa el micrófono. Bueno, sobre estas elecciones tan gigantescas, probablemente junto a las de India, una de las elecciones más numerosas y extensas de las democracias, y hablar de democracia es un tema crucial porque es una singularidad, felizmente, de México, el que sea una democracia, y por eso hoy venimos a hablar de los resultados electorales y de las perspectivas de México en los próximos años. Para tener este conversatorio estamos encantados de contar con Marta Lagos. No hace falta que introduzca a Marta. Marta es la fuerza, el motor, la imaginación y el control del Latinobarómetro, en el que todos los que estamos en esta sala hacemos uso de forma intensiva. Muchas gracias, Marta, por estar aquí. Muchas gracias por haber hecho durante tantos años el Latinobarómetro, darle acceso libre, no tenerlo detrás de un paywall, que es una cosa que a los investigadores nos gusta mucho, y sobre todo mantener las preguntas para poder tener esas series temporales con las que tanto disfrutamos. También tenemos al embajador Lomana, un embajador de carrera, un embajador que ahora vive en España, pero que durante muchos años ha sido representante diplomático de México y que también va a participar en este foro y nos va a dar sus visiones. Y a Carlos Malamud, mi compañero, mi peer en el instituto, el investigador principal para los temas latinoamericanos. Yo les voy a quitar solo 3 minutos porque lo que quiero es cuanto antes lanzar la conversación, escuchar a los invitados, escucharles a todos ustedes. México y Brasil determinan lo que ocurre y cómo el mundo ve a América Latina. Lo que pasa en México, lo que pasa en Brasil, realmente es lo que está encima de las mesas de los inversores, de los analistas. Después hay una serie de países que, por supuesto, inciden en esa visión, la cambian, la mejoran, la empeoran, pero realmente el mundo global, donde tiene sus ojos puestos, es en qué es lo que ocurre en México, qué es lo que ocurre en Brasil. Y, por lo tanto, tener un análisis certero, franco, independiente de lo que puede ocurrir en México, que es el 25% más o menos de la economía latinoamericana, con alguna singularidad importante, es el 60% del total de las exportaciones de América Latina al mundo, es decir, es una de las economías con las que se mide el termómetro de la integración de Latinoamérica a los mercados globales. Como digo, tener un buen análisis de México es un prerequisito para comprender a América Latina y, sobre todo, para ponerle números y relato a lo que desde Elcano estamos intentando hacer. Responder a por qué importa América Latina para la economía global, por qué no es una singularidad, por qué no es una región que se pueda ver alejada o que de vez en cuando te asomas a ver qué es lo que está ocurriendo. México tiene a partir de diciembre el inicio de un mandato en el que tiene muchas singularidades. El partido que ha ganado las elecciones de forma clara tiene una mayoría que puede ser utilizada para hacer reformas estructurales y cambios constitucionales que las anteriores presidencias no les ha sido fácil tejer o que no se han visto en la posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, México tiene la posibilidad de reescribir parte de las reglas de juego, y de la forma en la que las reescriba pues va a depender mucho la percepción que vamos a tener el resto del mundo del potencial de México para contribuir a solucionar problemas globales como los que tenemos.
Los problemas de México son muchos, amplios, como los de todos los países, sin lugar a duda, pero hay probablemente uno de ellos que es realmente muy acuciante. México tiene, después del mandato de Andrés Manuel López Obrador, la misma renta per cápita que tenía al inicio. Ha crecido al 1,1%. Recuperar la tasa de crecimiento en México es un prerequisito para que México aumente su peso en la economía global. Y esto no es solo un tema de números, es un tema de cómo se hace ese crecimiento, sobre qué se basa, qué reformas se pueden traer para poder hacer que ese crecimiento sea importante. Y México tiene también casi 30 años, 40 años, en el que le ha enseñado al mundo algo que es costoso para los mexicanos, pero que es una lección para todos los demás países, que la estabilidad económica, la estabilidad macro, de la que México ha gozado desde la época del tequilazo, y políticas sociales específicas ad hoc no son capaces de superar los problemas de pobreza ni hacer crecer a la economía. Hace falta algo más. Y México tiene una gran oportunidad. La gran oportunidad de que, como consecuencia del entorno global en el que nos movemos, la fragmentación, la polarización, la reajuste y reestructuración de las cadenas de valor globales, México tiene una posibilidad de atraer inversiones, de atraer empleo, crecimiento, a través del friendshoring, a través del nearshoring, como uno lo quiera llamar, y esto es una posibilidad, una gran oportunidad para México, que depende de su capacidad de solucionar dos grandes problemas. El primero de ello, su capacidad energética. No va a haber inversiones y friendshoring sin una seguridad de que el país, por su marco jurídico, por su estabilidad jurídica, es capaz de ofrecer la energía barata que va a exigir esta transición de una economía basada en combustibles fósiles a una economía basada en combustibles renovables. El tema de la electricidad es central a cómo el mundo va a ver a México en los próximos 6 años. Y la segunda, un relanzamiento de las tasas de crecimiento de su productividad. La productividad mexicana crece poco, hay muchos diagnósticos sobre por qué crece poco, por qué está segmentada ese crecimiento de la productividad. Probablemente uno de los más visuales y mejor testados científicamente es por la inmensa prevalencia de la economía informal dentro de la economía mexicana y el daño que la economía mexicana, la informalidad le genera en ralentización del crecimiento y sobre todo en la preservación de un gran número de compañías pequeñas que siguen subsistiendo, que son zombies, pero que no son capaces de lanzar y de apoyar ese crecimiento de productividad que es el necesario. En el largo plazo, el crecimiento es crecimiento de la productividad. No hemos encontrado otra mejor forma los economistas de asegurarlo. Todos estos son temas que, junto con los análisis más políticos de coaliciones, posibilidades, enfrentamientos, riesgos constitucionales, etcétera, nuestros invitados van a abordar esta tarde. Sí que les llamo la atención que el Real Instituto Elcano publicó ayer un comentario sobre los retos de la nueva presidenta de México. Otro de los temas a destacar es, por supuesto, la primera mujer presidenta del país, y esto es un dato que tampoco se nos debería de escapar, con una personalidad fuerte, distinguida, una carrera como científica tampoco muy habitual entre los perfiles de los líderes políticos mundiales. Bueno, hemos publicado ayer en nuestra página web un análisis de los retos de México, las oportunidades que tiene, que nos ha escrito un miembro de nuestro Consejo Científico y un mexicano que probablemente es uno de los intelectuales más conocidos en este mundo global, Santiago Levy, gran amigo del Cano, gran amigo de la casa, gran amigo mío, al que también le quiero agradecer que haya hecho esa contribución. Y sin más, yo le voy a dar la palabra a nuestros invitados y voy a empezar por Marta. Marta,
¿Cómo ves la situación? ¿Qué oportunidades tenemos? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por al Instituto Elcano. La verdad es que es una buena cosa conversar sobre México, porque lo que está pasando en América Latina pasa en México, lo que pasa en México pasa en América Latina. Ahora, la elección fue, más bien dicho, digamos que el 90% de los mexicanos quieren cambio. Eso ya nos lo decían en las encuestas de varios años. ¿Y qué es lo que eligieron en esta elección presidencial? Eligieron la cuarta transformación. Esa es la debilidad de la nueva presidenta, que el que estaba en la papeleta no era solo ella, sino que era esta transformación. Y eso le da un poder tremendo a Andrés Manuel López Obrador, que es, digamos, el artífice de esta cuarta transformación. Entonces, el que estaba en la papeleta era el cambio. No quiero disminuir su valor. Los mexicanos han elegido la cuarta transformación, representada por Sheinbaum, ¿no? Ahora, si uno mira la población de México, y después quiero hablar un poco de los resultados de la elección que son muy interesantes, México es el país de América Latina que tiene más población autoritaria hoy día. 1/3 de sus ciudadanos prefieren un régimen autoritario a uno presidencial, a una democracia. El 60% de los mexicanos dicen que la democracia puede funcionar sin partidos. O sea, no les viene mal tener un partido único, volver al régimen del partido único. O sea, hay muchos indicadores, digamos, previos que ya venían los mexicanos repitiendo durante mucho tiempo que confirman lo que sucedió en esta elección, ¿no? De alguna manera esta elección es, digamos, una confirmación, consecuencia de esta actitud que venía hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué hizo Andrés Manuel López Obrador para conseguir que todos los mexicanos quisieran el cambio? Y entonces esta elección tiene varios estancos, ¿no? Primero, los pobres, una política de subsidios masiva. El 80% de la gente que fue a votar recibe subsidio. El 80% de la gente que fue a votar le gusta Andrés Manuel López Obrador. Los que no les gusta Andrés Manuel López Obrador se quedaron en casa. Eso es una característica no solo de la elección mexicana. Si uno lo mira en Panamá o lo mira en República Dominicana, pasa lo mismo. El abstencionismo es una manera de protesta que termina, ¿no es cierto?, desbalanceando, si uno quiere, las opciones. Hay varios artículos que han salido últimamente sobre el hecho de que en varios países del mundo, no especialmente en América Latina, la gente más pobre vota en contra de sus propios intereses. Al votar por consignas, al votar por estos grandes cambios, que es un cambio que no tiene una concreción muy específica, sino que tiene cambios constitucionales, reglas, pero no un subsidio más. Entonces, estamos ante una población que tiene una base autoritaria enorme, que tiene una, digamos, valoración conflictiva de la democracia, porque por una parte quieren derechos, la frase de Alfonsín, la democracia es un vaso de leche y un pedazo de pan, ¿no? Y ellos quieren ese vaso de leche y pedazo de pan a través de las elecciones. Y por otra parte, bueno, que si el presidente pasa por encima de las leyes, no importa mucho, 60%. Que si viene un régimen que puede solucionar los problemas, que venga, que lo haga. ¿Ah? Que si es autoritario, no me importa. Entonces, claro, este partido único, que puede ser analizado desde afuera como una amenaza a la democracia o como la instalación de una segunda ola de partido único en México, a los mexicanos no les viene ni problema. Entonces, me parece que eso es un piso sobre el cual hay que analizar México. La gente quiere una democracia, pero no necesariamente con leyes.
que tengan que regirse por el Parlamento o por los partidos o, digamos, jurídicamente. Ahora, si uno va a mirar los resultados de la elección, son interesantes, porque ¿quiénes votaron en contra? Veámoslo así. Bueno, desde luego hay una cosa interesante, que ella no obtuvo un voto de mujer propiamente tal. No se puede decir que las mujeres votaron por las mujeres, eso que habían dos, ¿no? Tampoco tiene el voto del joven, ¿no? Tiene el voto del que fue, si uno quiere ponerlo así, parte del clientelismo de Andrés Manuel López Obrador, pero también tiene el voto del centro político, que se veía un poco, digamos, desamparado, que no se veía interpretado por los otros dos partidos y que quiere la cuarta transformación. El 90% de los mexicanos quiere cambio. Entonces, tenemos estos dos estancos, los pobres, la clase media y esta voluntad brutal de cambio. Entonces, cuando vengan las transformaciones de la Constitución, mucha gente lo va a aplaudir. Es decir, la resistencia que va a tener no va a ser más de un tercio de la población. No. Entonces, me parece que, bueno, por una parte es una fortaleza tremenda para ella como gobernante, pero por otra parte también Andrés Manuel López Obrador tiene una muñeca muy fuerte sobre ella, porque no solo ella lo sabe, sino que todo el mundo lo sabe, que en realidad no la eligieron a ella, sino que eligieron la cuarta transformación. Entonces, la elección de una mujer en uno de los países más machistas de América Latina no se puede interpretar como un cambio cultural o una evolución súbita, ¿no es cierto?, de una igualdad de género. No creo que esta presidencia traiga consigo una transformación a la chilena, ¿no?, donde está la política internacional feminista y, en fin, hay una serie de medidas de igualdad de género que son parte del programa de gobierno, ¿no? Y la otra cosa que es interesante es esta cosa de la falta de ideología, ¿no? De que el votante latinoamericano hoy día vota no por ideologías, sino que por la consigna del momento. Eso ha sucedido en las 4 elecciones que hemos tenido este año, ¿no? Es más importante la persona y lo que la persona dice en términos de titulares que la ideología que está detrás de la persona. Por eso votaron a Milei, ¿no es cierto? Por eso votaron a Bukele. Entonces me parece que aquí hay me preguntaba un caballero del ministerio afuera antes de entrar sobre las tendencias. Yo creo que eso se acaban las tendencias y que al final de cuentas lo que vamos a tener son elecciones donde valen estos caudillos, estos que pueden ser populistas o no populistas, pero no tanto ceñidos a las viejas ordenanzas ideológicas que conocíamos del pasado, sino que las que inventa cada cual. Y Morena, si mal no recuerdo, nació en el año 2011, ¿no? Es decir, nada. Y a lo mejor nace otro más. Entonces la idea de partido único y de no tener una democracia muy pluralista y no tener una oposición fuerte no es un problema para los mexicanos. Yo no sé si lo dejamos ahí. Lo vamos a dejar aquí. Lo dejamos ahí para poder tener un segundo turno. Para poder tener la esa visión pragmática de la democracia, utilitaria de la democracia. En mi opinión, no es un rasgo esencial ni diferenciador de México. Lo estamos viendo globalmente. Pero muy fuerte. Es fuerte, efectivamente, hay que tenerlo en cuenta. Igual que la crisis de los partidos políticos y de la ideología, tampoco es una singularidad latinoamericana, sino que la podemos ver en otros lugares del mundo. Pero, embajador, por favor, ¿cuál es su visión? Gracias. Y perdón antes por haber dicho no. romana. Es lo Mónaco. Como los colchones, que lamentablemente no voy a heredar. Bueno, yo quisiera hacer mis primeras reflexiones con base en el piso que ha puesto Marta.
el análisis forense de qué ocurrió en las elecciones del 2 de junio todavía está en marcha y pasarán muchos meses antes de terminar de entender qué fue lo que pasó. Pero hay algunas pistas, algunas de ellas las ha señalado Marta. Yo sí creo que los mexicanos eligieron el cambio no en esta elección, sino en el 2018. Y que confirmaron esa vocación en el 2024 con una diferencia no menor. Las 3 elecciones anteriores en las que participó López Obrador, hubo un clivaje en México, diferencias regionales y diferencias en segmentos sociales. México se partió en 2. En esta elección no hay clivaje. El norte votó por Claudia Sheinbaum, el sur votó por Claudia Sheinbaum, las clases bajas votaron por en su mayoría, quiero decir. Las clases medias votaron por Claudia Sheinbaum, no hubo clivaje. Su porcentaje de 60% más se encuentra en casi todos los segmentos y casi todas las regiones. Claudia Sheinbaum ganó todos los estados, excepto uno. E incluso 2 estados un estado que era de oposición hacía muchísimo tiempo, Yucatán, cayó en manos de Morena. Entonces ese es un primero. Coincido en que los mexicanos han optado por el cambio, por la transformación. Yo me rehúso a llamarle cuarta porque implica que es un juicio ex ante de la historia, pero en fin, una transformación al fin y al cabo. Tiene que ver, desde luego, y lo mencionó Marta, el uso de los programas sociales, los subsidios le llamó a ella. Y son subsidios que, a diferencia que han existido en México desde hace muchos años, pero que ahora son mucho mayores, son directos, se eliminaron los intermediarios, de manera que quedara claro que quien daba la ayuda no era el gobierno, sino era el presidente. Y en su mayoría son en efectivo, en especie, lo cual facilita el uso político. Ambas cosas, que sean directos y que sean en su gran mayoría en especie, facilita el uso político. Y esto habla pues del cortoplacismo del mexicano, y que creo que no es exclusivo del mexicano. Claramente los mexicanos prefieren recibir el dinero en efectivo que los servicios que un Estado normalmente tendría que dar. Porque lo que hemos visto es una caída en la calidad de los servicios de educación, de los servicios de salud, del estado de las carreteras, de la seguridad, de las cuestiones normales que un Estado proporciona. Y los mexicanos dijeron claramente el 2 de junio, no importa que los servicios de salud sean deficientes o sean menos buenos o más malos que los que siempre ha habido, o que la educación haya decaído, porque yo prefiero tener el dinero y yo decidir qué hago con ese dinero. Si yo llevo a los niños a las guarderías y pago por llevar a mis hijos a las guarderías, es una decisión que yo quiero tener. Es el mexicano ultraliberal ultraindividual que ha preferido ese modelo de manejo personal e individual de las ayudas, en lugar de esperar que el Estado le dé buenos servicios. Otro elemento es que los empresarios, sobre todo los grandes empresarios, están muy cómodos, están muy contentos con la cuarta transformación y han sido, en el mejor de los casos, complacientes, en el peor de los casos, colaboracionistas. Nunca les había ido tan bien a los bancos en México, y eso incluye los bancos españoles, por cierto, que están muy contentos con cómo han sido las cosas. El señor Slim duplicó, que es el hombre más rico de México, duplicó su fortuna estos años. Ha habido un pequeño recambio de las élites empresariales, sí han entrado nuevos actores, pero los de siempre siguen beneficiándose de una economía
que siempre les había favorecido lo que le llama a algunos analistas el capitalismo de compadres. Bueno, ese capitalismo de compadres sigue operando en México y por lo tanto se han sentido muy cómodos con ello. Hubo desde luego errores de la oposición, infinidad de errores de la oposición, antes de la elección, durante la elección, y parece que lo siguen cometiendo después de la elección. Y esto podríamos dedicar un segmento entero a hablar de los errores de la oposición. Hubo voto escondido. Se habló mucho del voto escondido. El voto escondido tradicionalmente es a favor de la oposición. La gente no le gusta confesar que va a votar en contra del partido oficial, del partido en el gobierno. Bueno, pues en este caso el voto escondido fue a favor del partido de gobierno, que es un fenómeno muy interesante que habrá que analizar por qué es que muchos mexicanos no se sentían cómodos con confesar que querían continuar con la transformación. Tuvimos elecciones libres, pero no tuvimos elecciones limpias en el sentido clásico de la... Y eso no quiere decir que se vayan a discutir, que se puedan disputar, que se puedan pelear en cortes. La ventaja es abrumadora, no hay, pero sí el piso, como se dice, no fue un piso parejo. Hubo una intervención y esto no es un juicio de valor. Hay 40 intervenciones documentadas del presidente en violación a la ley electoral. Esas están notificadas. Se puede discutir si hubo más o no. Hubo mucho dinero público en juego, para empezar, a través de los apoyos de los programas sociales. Los medios tradicionales, llamemos la televisión, básicamente no dieron una cobertura pareja a una candidata y a la otra. Sí se cumplió con la asignación de tiempo que obliga la ley, pero no con la calidad. Hubo igualdad en cantidad, pero no en calidad de la cobertura. Y por último, quizás el elemento al que se refirió también Marta, que puede ser el que más haya marcado y el que más indique el futuro, por lo menos cercano, es que los mexicanos están decepcionados con la democracia, como señaló muy bien Marta. Este no es un fenómeno de México, exclusivo de México. Es un fenómeno que vemos en El Salvador con Bukele. Los salvadoreños están de acuerdo a sacrificar la democracia, los derechos humanos en favor de la seguridad. En Turquía, los turcos están dispuestos a sacrificar la democracia en favor del crecimiento económico. En México, los mexicanos están dispuestos a sacrificar la economía. La verdad no sé bien para qué, pero están dispuestos. Votaron por un gobierno abrumadoramente y por otorgarle mayorías en el Congreso que le permiten hacer cambios constitucionales al gobierno entrante. Y eso nos debería llevarnos a preguntar si la transición democrática de México, digamos, entre el 97 y el 2024, fue un paréntesis entre un partido hegemónico y un partido dominante. Si fue eso, fue un paréntesis, y entonces, por lo tanto, hemos vuelto a la normalidad mexicana, o si este regreso de un partido de momento dominante, pero que parece ir caminando hacia la hegemonía, va a ser el paréntesis o la excepcionalidad antes de regresar al camino de la transición democrática. Honestamente, no tengo respuesta. Creo que esa es una reflexión que tendríamos que hacer.
si esta es la normalidad y hemos vuelto a la normalidad. Muchas gracias, embajador. Muy interesantes los dos temas que he introducido desde la perspectiva económica, esa preferencia por la transferencia sobre el bien público, que como usted dice no es exclusiva de México, y esta idea de paréntesis o no de estos años de la transición mexicana sobre la que volveremos seguramente. Carlos, por favor. Gracias, presidente. Buenos días. El eje sobre el cual se ha montado esta charla gira en torno a las continuidades y rupturas posibles tras la última elección en México. Y para poder responder si van a primar las continuidades o las rupturas, quizás hay una cuestión clave y previa con un fuerte componente freudiano, también político, y es si, coloquialmente dicho, la presidenta electa va a poder matar al padre, es decir, al presidente Andrés Manuel López Obrador, o no. Y para poder responder a esta cuestión, creo que hay diferentes aproximaciones y diferentes lógicas. Aproximaciones y lógicas que nos dan o nos pueden dar respuestas inclusive contradictorias. Si nos afrontamos a esta cuestión desde la perspectiva política, la respuesta debería ser rotunda y un rotundo sí. Es decir, la presidenta electa va a poder, y no solamente va a poder, sino también va a querer matar al padre. Pero aquí no es tan importante el querer, sino el poder. El poder de la presidencia mexicana, que es enorme. Ya lo demostró en su día, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, cuando mandó al exilio a su teórico protector. Una tendencia que se repite en muchos países latinoamericanos, lo vimos recientemente con Lenín Moreno y Rafael Correa, lo vimos también en Bolivia con Luis Arce y Evo Morales, y lo vimos en muchos lugares de América Latina y de otras partes del mundo. Es decir, esa tendencia de quien llega de querer desembarazarse por molesto, por obstáculo de su predecesor o de su protector. Sin embargo, si aplicamos la lógica personal con un alto componente biográfico, la respuesta no es tan clara. Y probablemente la respuesta sea un no, porque tiene que ver con el largo periodo de colaboración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum con López Obrador, que se remonta al momento en el cual López Obrador gobernaba la Ciudad de México, que se remonta inclusive a la primera derrota electoral de López Obrador, cuando Claudia Sheinbaum fue un poco el ariete en contra de la decisión de las autoridades electorales. Sí, son muchos años de lealtad y fidelidad a López Obrador. Y aquí también hay un factor adicional, y es que quien controla el botón nuclear de la política mexicana es López Obrador. López Obrador introdujo durante su mandato la figura del referéndum revocatorio, y en el caso de que se quiera consumar una traición por parte de Claudia Sheinbaum, podría convocar ese referéndum para cambiar absolutamente el terreno de juego. Y aquí hay un elemento más, y es que Claudia Sheinbaum vamos a ver en ejercicio del poder. Vamos a ver esa Claudia Sheinbaum que nos describe la prensa internacional en líneas generales, muy cercana a la socialdemocracia europea, a una izquierda moderna, a una Claudia Sheinbaum científica, que lo es, muy próxima a la lucha contra el cambio climático, las energías renovables, o por el contrario vamos a ver a la Claudia Sheinbaum vinculada
y forjada y formada en la izquierda más tradicional, en el maoísmo primero, en el Partido Comunista después, una izquierda muy rígida, poco dialogante. ¿Cuál Claudia Sheinbaum nos vamos a encontrar? Y luego hay otra pregunta adicional, que es, cuando vamos a hablar de continuidades y rupturas, ¿con qué lo vamos a comparar? ¿Con qué periodo del tiempo? Y aquí, de alguna manera, el embajador Lo Mónaco lo planteaba, ¿no? Y también Marta Lagos. ¿Lo vamos a comparar con los gobiernos del siglo XXI o lo vamos a comparar con los gobiernos del siglo XX? Porque se ha producido, evidentemente, en la política mexicana un milagro divino de proporciones inconmensurables y que es nada más ni nada menos que la reencarnación de Morena en el viejo PRI. Y, finalmente, la respuesta también depende de cómo se van a enfrentar los diversos desafíos que va a enfrentar el próximo gobierno. Desafíos que ya están presentes, desafíos que tuvo que enfrentar el gobierno ahora en sus horas finales. Y que tienen que ver, en primer lugar, con la violencia y el narcotráfico. ¿Cómo se va a afrontar este problema? Sobre todo partiendo de la base de que la vieja fórmula de abrazos y no balazos fracasó rotundamente. Muy vinculado a esto está obviamente el tema de las reformas constitucionales y sobre todo el de la reforma judicial. Imaginémonos que se introduce finalmente la elección popular de jueces y magistrados y pensemos brevemente en cuánto capital físico va a invertir el narcotráfico para elegir jueces que le sean favorables. Segundo gran desafío, la relación con Estados Unidos, el tema migratorio, la posibilidad, que de momento es solo posibilidad, de que Trump sea elegido para un segundo mandato en ese país que está tan lejano de Dios, pero tan cerca de México, que es Estados Unidos. Prueba lo contrario. Lejos de Estados Unidos y cerca de Dios. Creo que es peor. Luego, el tema del cambio climático y la política verde, teniendo en cuenta que en este terreno la herencia que recibe la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, es terrible. Y cuando digo terrible, me refiero no solo a la deuda acumulada por Pemex, que va a lastrar las finanzas públicas del país, sino sobre todo al hecho de primar en condiciones complicadas la apuesta por los combustibles fósiles, que se ancla de alguna forma en el profundo nacionalismo que caracteriza al presidente López Obrador. Y luego, una última cuestión, y con esto termino, que es un tema que en los próximos años podría afectar no solo el futuro de la Ciudad de México, sino el futuro de todo el país, que es el tema del agua. El agua va a ser un problema clave para el futuro de México, ya lo está haciendo, y si no se dan soluciones urgentes, junto con el cambio climático se va a convertir en un problema muy importante. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Como todos ustedes han visto y ya sabían de antemano, cuando llegamos a los temas de psiquiatría, los argentinos siempre hacen contribuciones interesantes. Interesante lo de Freud y matar al padre. Interesante también esta figura que has mencionado de la emulación histórica en el continente.
Vamos a iniciar una segunda ronda y luego después abrimos las preguntas ya a la audiencia. Vamos a empezar por Marta, ¿no? Carlos y el embajador y tú misma hacías referencia a continuidades y disrupciones. Yo te preguntaría, ¿dónde están las disrupciones reales, efectivas, que han ocurrido durante los últimos 7 años? ¿Y cuál es la percepción que la gente tiene de esas disrupciones más allá del aumento de los subsidios en efectivo en el corto plazo? Porque la sensación que yo tengo desde fuera es que México ha vivido un mandato muy interesante en términos de análisis político, sociológico, de recomposición de fuerzas, pero que en términos, digamos, de reestructuración, cambios, inicio de una nueva senda, de una cuarta transformación, los resultados al menos parece que no son como apabullantes. ¿Hasta cuánto tiempo las narrativas sobre la cuarta transformación y lo que queremos hacer son capaces de seguir convenciendo a los votantes de que tienen que seguir apoyando y que no todo se puede hacer en un jubileo, no todos los pecados se juran en un único jubileo, que hace más falta más tiempo? ¿Cómo ves esto, Marta? Mira, muchas gracias por la pregunta, porque creo que ese es el punto, ¿no? Que yo creo que hay varias elecciones en América Latina que nos han dado la respuesta. ¿Hasta cuándo aguanta un pueblo esperar la respuesta? Bueno, yo creo que Morena es uno de los ejemplos, ¿no? O sea, los mexicanos votaron el sistema de partidos antiguos y se quedaron con Morena. ¿En qué periodo de tiempo? 14 años, 10 años, 12 años, ¿no? No más. ¿A qué velocidad van a haber nuevas élites o nuevos grupos o nuevas propuestas que se tomen el poder? Yo creo que esa velocidad aumenta con el tiempo. En la medida que América Latina, después de 40 años de transición, no ha sido capaz de desmantelar las desigualdades, de disminuir la pobreza, que es el gran lastre de todos los países, la razón por la cual hoy día los latinoamericanos están desafectados de la democracia, yo creo que eso aumenta la deslealtad y aumenta la, si tú quieres, autorrenovación, ¿no es cierto?, en un sentido más populista, en un sentido más autoritario. Es decir, si me ofrecen un señor que viene del planeta Marte, pues que venga, ¿no? Yo creo que en lo que decía Carlos, ¿no? Hay un tema de contradicción entre las lealtades y el individualismo. El individualismo, liberalismo, como decía el embajador, se ha instalado de tal manera que la lealtad es consigo mismo. No existe la lealtad ideológica, yo creo, no existe la lealtad partidaria, no existe la lealtad hasta que a mí me dejan de dar. El día que me dejen de dar, me voy para el otro lado. ¿Ah? Yo creo que hay un pragmatismo en la política latinoamericana que hace posible las elecciones que hemos visto. Bukele y Milei son un buen ejemplo de ello, y la votación que saca Sheinbaum es una espada de Damocles, ¿no? Porque si ella no hace un delivery, bueno, yo no creo que se continúe. Por eso que esta cosa del partido único que se vuelve a instalar, que por supuesto suena para cualquiera que mire la historia de México como una tremenda paradoja, yo creo que los tiempos no están para las continuidades de ese tipo, ¿no? Porque a más tardar, al final de este gobierno, los mexicanos van a hacer la cuenta y van a decir, bueno, ¿cómo me fue? ¿Me fue mejor o estoy igual? Y una de las cosas que le ha sucedido a América Latina es que la gente hoy día está a lo más igual que antes, y si no está peor. La cantidad de gente que está mejor que lo que estaba antes de la pandemia es el 10%. Y es por eso que hemos visto lo que hemos visto. Entonces me parece que ahí hay una conclusión, digamos, que afecta a México muy fuertemente y que significa un peso tremendo, porque en realidad la oposición a Sheinbaum va a ser su delivery.
o su capacidad o incapacidad de hacer ese delivery. Donde la transformación, como dice Carlos, el tema de los jueces puede ser un tema que López Obrador logre hacerlo y que pase desapercibido, mientras ella intenta aumentar los subsidios con las transferencias directas. Que por lo demás los inventó Michelle Bachelet. Michelle Bachelet llegó al 80% de aprobación el día que inventó el bono, y la gente decía, a mí me cayó la plata del cielo. Yo ponía la mano y me caía el dinero, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto. No, el Conditional Cash Transfer es probablemente la mayor invención de Latinoamérica en los últimos 20 años en políticas sociales. México Oportunidades existió antes que el bono de Bachelet, o la Bolsa Escola, la Bolsa Familia Ojo, de que Brasil. fue en el 2009 eso. Sí, no, hace es mucho que, tiempo. es que México Oportunidades es del 2001. Sí, puede ser. Y eso ya sobre el siglo de una cosa sobre el 94. voto escondido que me parece interesante, que el voto escondido, hubieron 30 encuestas que predijeron la elección, 28 se equivocaron. El voto escondido fue la derecha, que no se atrevió a decir que iba a votar por Morena. Porque consiguieron el 40% de los votos de derecha, la consiguieron. Entonces, Embajador, ¿cómo ve este tema? A ver, recurriendo a la psicología... Lo que no son cuentas son cuentos. Recurriendo a la psicología argentina, aprovechándola. A ver, los indicadores, los que se manejan en el mundo, en los organismos internacionales, en los países serios, los indicadores de México 6 años después son en su mayoría un retroceso. Eso no es opinión, son los indicadores. Por eso quizás el presidente López Obrador ha dado una batalla frontal contra la medición neoliberal de los expertos. E incluso exploró la posibilidad de medir la felicidad, un poco como en Bután. Eso no caminó, pero los indicadores ahí están y es con lo que se mide los avances o retrocesos de un país con respecto a sí mismo y con respecto al resto de la comunidad internacional. Eso quiere decir, si los indicadores han retrocedido y los mexicanos siguen votando por la transformación, quiere decir que la narrativa ha triunfado. La narrativa está basada, primero que nada, en una conexión del votante mexicano con López Obrador, conexión personal. Muchos votantes, un abrumador número de mexicanos se sienten muy satisfechos con un presidente que ellos dicen que los escucha. Ya no importa si cumple, lo importante es que les escucha. Y entonces aquí recurrimos a una característica muy mexicana que es el gerundio. Todo lo hacemos en gerundio. ¿Cómo va lo de los hospitales? En eso estamos. Estamos haciendo. Vamos a producir el primer litro de gasolina. Vamos a terminar esto. Es el gerundio, todo está en marcha. Y el gerundio, por definición, no tiene horizonte inmediato. Y cuando lo tiene, simplemente 6 meses después se dice, no, nos va a tomar otros 2 años. Y parte de la narrativa que ha triunfado es la narrativa es que sí, México es un país muy complejo, sus problemas eran muy grandes, muy difíciles de resolver, 6 años no son suficientes. Y esa narrativa que en otras condiciones un electorado hubiera castigado, si en 6 años no pudiste transformar la realidad mexicana, pues entonces te vas. El elector mexicano decidió que en efecto 6 años son poco y que hace falta más tiempo para lograr la transformación. ¿Cuál es el punto de quiebre? Bueno, los analistas en México, las tertulias, desde el primer año empezaron a predecir que sería cuestión de meses que esa realidad llegara, y no llegó al primero, ni al segundo, ni al tercero. Bueno, ahora sí en la elección tampoco llegó. ¿Cuándo va a llegar? Yo difícilmente me atrevería a decir en este momento, después de 6 años de errores continuos, de tratar de pronosticar qué va a ocurrir. Quiero agregar un elemento antes de terminar en esta segunda intervención. Puede parecer un contrasentido, contraintuitivo,
Pero en los últimos, vamos a decir, 30 años, las transiciones de gobierno en México de los últimos 30 años han sido mucho más suaves cuando ha habido alternancia que cuando ha sido entre presidentes del mismo partido. Por ejemplo, Zedillo con Salinas, PRI, hermano en la cárcel, Fox Calderón, no tan grave, pero... Y vamos a las transiciones en alternancia. Zedillo Fox, terciopelo. Calderón Peña Nieto, sin problemas. Peña Nieto López Obrador, bueno, o sea, la mesa puesta. Besitos en la boca. Da la impresión de que esta transición, llevamos 3 semanas desde la elección, está siendo muy complicada entre el equipo entrante y el equipo saliente. Hemos visto muchas señales que hacen muy difícil tratar de adivinar si va a matar al padre o no, o si va a poder matar al padre o no. Marta hablaba de cuáles son las oposiciones que enfrenta un gobierno con tal votación y con tal control del legislativo. Bueno, enfrenta en efecto 3, el delivery, como la realidad y la oposición interna. Esas son, o sea, la oposición más dura a Claudia Sheinbaum va a estar en Morena, va a estar en la realidad. Dicen los expertos que el poder no se autorregula, y el poder absoluto menos. Bueno, hasta que llega la realidad. La realidad sí regula el poder, sí constringe al poder. Y ya vimos ejemplos de que eso puede ocurrir. Ya ocurrió en la primera semana de las elecciones con la reacción de los mercados. Y los mercados no son 3 o 4 señores conspirando, malísimos, sino es el sistema en el que opera la economía mundial interrelacionada, porque pues ya no estamos en los 40 del siglo pasado, en los 50, ni siquiera en los 70. Entonces la realidad va a constreñir. La espada de Damocles, querido Carlos, hasta hace 2 o 3 días yo compartía plenamente tu tesis de que López Obrador tiene la espada de Damocles. Ya no estoy tan seguro si eso va a ser así, si es que Claudia Sheinbaum toma una ruta que López Obrador no apruebe. Ya no estoy tan seguro si la sociedad mexicana va a estar dispuesta a entrar en esa etapa, en ese escenario de inestabilidad del que México no sufre desde 1934. Sí. A diferencia del resto de América Latina, que han cambiado de países, en Argentina 5 en 5 días, ¿no? Bueno, eso nunca ha ocurrido no ha ocurrido en México desde 1934. Incluso si se agregan las 3 presidencias interrumpidas después de Calles. Yo no sé si la sociedad mexicana está dispuesta a sacar a Sheinbaum en un revocatorio, no lo sé. Vayan pensando preguntas y yo le doy la última palabra a Carlos. Quizá hemos hablado ahora de algunas señales de esta facilidad o dificultad de las transiciones. Una de las señales probablemente más claras, transparente, es la formación del nuevo gobierno, ¿no? Y la composición de ese gobierno, con un Ebrard en economía, con Alicia... ¿dónde está Alicia? Bueno, porque... Sí, Barcelona, medio ambiente y sí, no, y José Ramón de la Fuente, el antiguo rector de la UNAM, en la Cancillería. O sea, esto parecen como personajes que han estado en la política mexicana durante muchísimo tiempo, son bien conocidos. Uno no debería de esperar que hubiera mucha disrupción, excepto que el gobierno tome la iniciativa, la presidenta tome la iniciativa. ¿Cómo ves esta señal del nuevo gobierno? Y después hablamos de la realidad. Lo primero que me llamó la atención cuando vi los primeros 6 nombramientos fue la profunda renovación generacional que estaba poniendo en marcha la presidenta electa, ¿no? Es decir,
de alguna manera, salvando todas las distancias, la comparación con la gerontocracia cubana era inmediata, ¿no? Es decir, viejas glorias volviendo a ocupar viejos lugares con respuestas manidas en principio, ¿no? Obviamente hay muchos compromisos detrás de esta recomposición, compromisos que tienen que ver, por ejemplo, con el de Marcelo Ebrard para volver al gobierno y pagar el favor que hizo de no romper Morena y de no plantear una alternativa en su momento. Pero también yo creo que de alguna forma estos primeros nombramientos apuntan a algo que planteaba Jorge Lo Mónaco de una manera clara. El principal problema del próximo gobierno es Morena. Y si tuvo que recurrir Claudia Sheinbaum a alguno de estos nombres, es porque hay una cierta dificultad en encontrar potenciales cuadros para ocupar cargos tan señalados con gente emergente, por llamarlo de alguna manera. A partir de aquí, ¿qué es lo que se abre? Pues habrá que ver un tema que va a ser fundamental, que no es solo cómo se va a componer el gabinete en la figura de los secretarios de Estado, sino quiénes van a ser los segundos y los terceros niveles. Y yo creo que eso va a marcar realmente el rumbo que va a tener esta cuestión, ¿no? Sí, obviamente hay dudas importantes. Marcelo Ebrard tiene una larga trayectoria política. La cuestión es si sabrá estar a la altura de un cargo tan sensible como el de secretario de Economía, teniendo en cuenta los profundos retos que la situación económica, que no es fácil en México, más allá de lo que se diga, que es muy complicada, con unas cuentas públicas que va a haber que cuadrar. En parte, esa política de la cual se habló mucho esta mañana, de López Obrador, de poner platita en el bolsillo de los votantes, se pudo hacer porque los gobiernos previos, y cuando hablo de gobiernos previos me remonto a principios del siglo XXI, todos los gobiernos previos habían hecho muy poco en ese sentido y su repercusión sobre las cuentas públicas era muy limitada. Pero el esfuerzo ya se hizo. ¿Podrá seguir haciéndose ese esfuerzo sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país? Yo voy a pedir preguntas al auditorio. Voy antes a contestar en plan optimista lo que acabo de plantear Carlos, ¿no? México es el país de la OCDE con menor presión fiscal, en la que los ingresos sobre el PIB son menores. De forma que hay una parte, digamos, hay de esfuerzo fiscal, que es un test para el gobierno y una posible disrupción, tener un marco fiscal nuevo. Efectivamente, las cuentas fiscales son complicadas y tienen que cerrar un presupuesto para el 2025 en los próximos meses, donde hay dos grandes temas de corto plazo. Uno, que la deuda mexicana, que ha sido tradicionalmente muy baja, está llegando al 50% del PIB, que sigue siendo baja en comparación con otros emergentes, pero que ya no es el 20% o el 22% que era hace apenas 2 décadas. Y la segunda es que el déficit fiscal es un 5,5% del PIB, es el más alto en 30 años en México, y sobre él pende el rescate y el salvataje de Pemex
y de la Comisión Eléctrica Nacional. O sea, hay ahí un peso fiscal detrás que está ahí, que va a exigir negociación política, que va a exigir poner en marcha no solo estas historias de las que estamos hablando, de Morena y la coordinación de Morena, sino de esa élite económica que el país tiene y que aprendió en el Tequila en el año 84 que la estabilidad macro no se puede sacrificar porque estás demasiado interconectado y los costes son mucho mayores que los que te pueden ocurrir en un país que sea más marginal en el sistema. O sea, México y Estados Unidos están integrados, un crash de la deuda mexicana o dificultades, no un crash que no creo que esté en las cartas, pero sí un tensionamiento de los mercados, un sudden stop en las entradas de capital. Realmente a México le cuesta mucho más que un suceso similar en Chile, en Colombia o en Argentina, que ya están acostumbrados, ¿no? Entonces, este es uno de los temas que vamos a ver en los próximos meses. Pero, por favor, y si te identificas para que la gente te conozca. Perfecto, tenemos 3 preguntas. Hola, buenos días a todos. Vamos a ver, me presento, mi nombre es Rafael Mendoza, soy mexicano y español. Nací, crecí y estudié en México hasta los 25 años y vivo en España con la nacionalidad española también desde hace 40 años aproximadamente. El panorama que se plantea me parece tremendo y además de las dudas que se han planteado por los ponentes, que por cierto los felicito a todos por sus intervenciones y su análisis, además de esas a mí me surgen otras derivadas quizás de las mismas dudas y de las mismas preguntas, porque si México a nivel macroeconómico los indicadores parece que no han mejorado en esta última etapa de gobierno, si se plantea que la elección de los mexicanos quizás es, en su mayoría, y ahí lo demuestran los resultados, es continuar con esa transformación cuarta, o como se planteó así, pero vamos, la que sea, ¿no? Si se plantea que los mexicanos prefieren una dictadura o un partido único más que la democracia, o sea que una gran mayoría está en contra de la democracia, si se plantea que en parte... Sí, bueno, perdona. Si se plantea que en parte, o sea, las elecciones se han ganado por los subsidios directos y parece que la gente los prefiere, la pregunta es, ¿a dónde va México? Me parece un escenario terrible, porque de alguna manera podríamos decir que se compraron los votos. Finalmente, por terminar, vamos hacia una dictadura, si es que eso es lo que han elegido los mexicanos, si es lo que por donde tira, digamos, un poco la nueva presidenta, a una dictadura de izquierdas, vale, o de qué tipo. Vamos a retomar las tres preguntas y damos la palabra. Sí, por favor. Soy Rafael Jordana de la empresa K2, empresa de inteligencia. Tengo 2 preguntas. Una, ¿cuál va a ser el posicionamiento de Sheinbaum frente a empresas españolas y norteamericanas? ¿Y qué continuidad va a tener continuidad los proyectos que inició AMLO de infraestructuras con esta nueva presidenta? Gracias. Aquí. Hola, Antonio Álvarez Couceiro, jubilado feliz y seguidor intenso de la política internacional. Fui el primer secretario general del Club de Madrid, ya es como una pincelada de que he estado bastante metido en estos temas. Cuando Carlos hacía el análisis de los posibles comportamientos de Claudia Sheinbaum, entre líneas está claro que rondaba lo que él apuntaba, la posible muerte del padre. Y ahí hay 2 preguntas. Una que Carlos decía es, ¿se atreverá Claudia a matarlo? Pero a mí me parece que la pregunta del millón es, ¿se dejará AMLO matar? Porque hasta ahora los presidentes mexicanos, cuando terminaban su mandato, se retiraban
lo hará. Vamos a contestar primero estas tres y luego después volvemos. Yo en principio, solo un segundo antes de darle la palabra a mis compañeros, yo no tengo la sensación de que vamos hacia una dictadura, mucho menos cuando no tenemos nada definido. Lo que estamos hablando son escenarios. Mi sensación es que el escenario de México es positivo y que tiene la oportunidad de enfrentar problemas que llevan mucho tiempo, que por supuesto estarán rodeados de polémicas, de ruido, pero no tengo ninguna percepción de que México con esta elección camina por el camino de Venezuela. Creo que es una extrapolación absolutamente que no está justificada ni por la cultura política del país, ni por los constraints, ni por la correlación de fuerzas. Más bien, lo que pienso es que México seguirá modificando su democracia, adaptándola a su cultura política y que tiene muchas oportunidades, pero yo no veo una irremediable caída en una dictadura de partido único a la cubana o a la venezolana. O sea, creo que en esto deberíamos de ser claros, pero no sé lo que pensarán mis compañeros. Sobre el tema de las empresas españolas o el tema que acaban de levantar, de se dejará a AMLO ser asesinado o no, ¿qué pensáis? Yo sé que y muchas gracias por las preguntas. Yo sé que los empresarios tienen dudas concretas y quieren respuestas concretas. Bueno, no van a obtenerlas de mí. Si va a continuar o no va a continuar el programa de infraestructura, no tengo la menor idea. Pero sí creo y quisiera rescatar el análisis que hacía Carlos sobre los nombramientos, este primer paquete de nombramientos de gabinete. Da la impresión de que la futura presidenta ha dado preferencia a la experiencia sobre la militancia. Se recordarán que López Obrador decía mucho que él nombraba funcionarios en base 90% lealtad, 10% de capacidad. Da la impresión de que la presidenta futura quiere invertir esa ecuación y otorgar, no sé si lo puede hacer en todos los cargos. Hay una serie de batallas internas, la militancia, los duros de Morena van a pelear por espacios, pero en estos primeros hay señales. Habrá que verlas también en Pemex, CFE y en infraestructura para responder esa pregunta. Pero si se sigue la misma ruta, yo estaría un poco más optimista de que, obligada por la realidad y el deseo de tener éxito, se lleve allí. Segundo, en el ámbito negativo, y después termino con una nota positiva. Trump, las elecciones en Estados Unidos, es una pesadilla para el mundo entero, pero para ningún país más que para México. Y el camino que tome la política exterior mexicana y la política interior mexicana dependerá de mucho, más que en ningún otro país, de qué ocurre en Estados Unidos. Me da la impresión que tanto en el gobierno saliente como en el gobierno entrante, como en la comentocracia, hay una especie de resignación a que va a ganar Trump. Yo no estoy seguro que eso vaya a ocurrir así. Pero sí tengo la impresión de que en caso de ganar Trump, los límites para la política exterior mexicana se van a reducir enormemente y yo no descartaría la posibilidad de que México adoptara una política exterior parecida a la de, puede sonarles exagerado, la del Pakistán a principios de este siglo, en la que Pakistán se oponía a todos los valores occidentales y a todas las propuestas occidentales, excepto a los 2 o 3 asuntos que le importaba a Estados Unidos. Eso es lo que puede provocar Trump en la política exterior mexicana. Creo que la designación de Marcelo Ebrard tiene que ver con eso, porque está pensado no solo en retribuirle su lealtad, pero está pensado en la posibilidad de que Trump gane, porque si la Secretaría de Economía es importante en cualquier sexenio, ante la revisión del TEMEC en 2 años, se vuelve extraordinario. Y hay la sensación de que la mejor persona para lidiar con los exabruptos y las locuras de Trump es Ebrard. Termino con una nota
más optimista. Durante la campaña, la mayor parte de los analistas e incluso gente de Morena misma que hablaba condición de anonimato, señalaba que para Sheinbaum era preferible no ganar las cámaras, no tener mayoría en el Congreso, porque eso le permitiría poder decir no se puede a López Obrador. Todas tus ideas no se pueden. La sensación ahora es que los márgenes para que Claudia Sheinbaum diga que no se han reducido. Bueno, yo quisiera soltar una idea distinta, poco ortodoxa. En efecto, votaron por López Obrador, pero Claudia Sheinbaum tuvo más votos que López Obrador. Claudia Sheinbaum tuvo una elección muchísimo más exitosa para Morena que López Obrador. ¿No será esto un incentivo para emanciparse? Si se sentirá empoderada, es mujer, ganó con una ventaja enorme, tiene control de las cámaras, ella es la poderosa. Ahora, si lo hace o no depende de ella, pero no exclusivamente de ella, también de otros, de los mercados, de la oposición, de las distintas facciones de Morena, de los empresarios mexicanos, de los medios internacionales, de los organismos internacionales, a un poco a apoyarla, porque sería mejor para México que ella pudiera emanciparse. Muchas gracias, embajador. Marta. Sí, bueno, estoy sesgada porque la conozco a ella, a la Claudia Sheinbaum, y ella es una demócrata, lo que es un hándicap para AMLO, porque además de eso, el gabinete, ¿no es cierto?, recurrente, llamémoslo así, también es un elemento de democracia. Es decir, yo concuerdo completamente contigo. Aquí no hay ningún indicio de que altos funcionarios y la presidenta quieran transformar esto en una autocracia, ¿no? Pero, diciendo eso, creyendo que los valores que están detrás de aquellos que están gobernando son democracias, o sea, son demócratas, hay que decir al mismo tiempo que es muy difícil cuando se tiene el poder total como lo tienen, y tú lo acabas de mencionar, no sucumbir a las presiones internas. Es decir, de ella depende, o sea, ella va a tener más poder que AMLO en el sentido de que ella de eso va a depender de que pase o no pase ciertas transformaciones, llamémoslo así, ¿no? Entonces me parece que esta va a ser una presidencia terriblemente difícil para ella, no solo por el control que va a tener desde el exterior, desde la realidad, desde los pobres que van a estar esperando, sino que de la presión política por hacer cosas que antes no se podían hacer dada la mayoría que ahora tiene. Entonces me parece que es ahí donde va a estar el dilema. ¿Cuánta fuerza va a tener ella? No necesariamente matando a AMLO, pero sí a lo mejor haciendo una parte y no todo. Es decir, porque lo que pasó con Arce en Bolivia es un poco lo mismo. Él sacó también, en la famosa elección, más votos que lo que había sacado Evo en la tercera elección, en la primera, ¿no? O sea, nunca más había sacado tantos votos como sacó con Arce. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Y sin embargo Arce hizo su propia, las circunstancias son distintas, pero hizo su propio carácter, ¿no? Entonces me parece que la dificultad de ella tiene múltiples frentes, ¿no? Y el frente de Estados Unidos no lo veo tan complicado, porque yo creo que Trump pierde. Yo también.
Yo también creo que Trump pierde, for the record. Yo creo que pierde. No, nos van a quedar 10 minutos de sesión. Tenemos 2 preguntas pedidas. Tenemos todavía a Carlos para entrar en esta contestación. 3 preguntas pedidas. Entonces, Carlos y... Brevemente, primero sobre la dictadura, me gustaría recordar aquellas viejas palabras, en realidad totalmente equivocadas e infundadas, pero amplificadas por ser quien las dijo, de México como la dictadura perfecta de Vargas Llosa, que fue el gran camelo de Vargas Llosa, con perdón. Pero si bajo el PRI México era la dictadura perfecta, pues ¿qué será con un Morena más fortalecido? Pero coincido totalmente con José Juan sobre que esto no es la realidad. No te interrumpa ahí haciendo uso de mi potestad autocrática de moderador. que reconozco. Quizá los political scientists estáis muy sesgados a hacer análisis que os constriñen dentro de los partidos, las coaliciones que se puedan montar. Pero tomando tu ejemplo del PRI o tomando el ejemplo del Partido Peronista argentino, es muy difícil, más allá del nacionalismo y por supuesto las ganas de tener éxito, de hacer líneas de continuidad en los distintos PRIs que hemos conocido en los últimos 40 años. O sea, yo conocí México en la crisis del 82 y puedo pensar que aunque el PRI no saliera hasta el 2000, o sea, fueron unos años largos. Bueno, las distintas administraciones del PRI en lo político, en lo económico, fueron absolutamente distintas, no tenían nada que ver Zedillo con lo que había estado haciendo los anteriores, ¿no? O sea que no confundamos que el estar dentro de un partido constriñe tanto. Más bien lo que te dice la historia es que si tienes un plan de país, y parece que Claudia lo tiene, si tienes capacidad para hacerlo, si tienes incentivos para hacer cosas porque si no las haces te va a ir mal, bueno, pues probablemente los experimentos se hacen y algunos de ellos no siempre salen mal. Hay cosas que salen bien. Hay que abandonar un poco este prestigio intelectual del pesimismo que tenemos entre los latinoamericanos. Pero bueno, los historiadores tenemos el problema de la longue durée que nos constriñe también en nuestros análisis. Pero bueno, dicho esto, hay un tema que me parece relevante tocar, que es el de la política con España. ¿Qué va a pasar con la nueva administración y la política con España? Sobre todo después de unos años donde López Obrador, después de un cálculo coste-beneficio de que era mejor y más rentable y más barato enfrentarse con España que con Estados Unidos a la hora de movilizar el nacionalismo mexicano. Pues, y si bien Claudia Sheinbaum ha dicho que sí, que bueno, que esta propuesta de pedir perdón por la conquista y demás debía ser atendida, yo supongo o presupongo que la situación, no sé hasta dónde, pero podrá ser mínimamente reconducida. Ahí habría una opción para la reconducción. Lo que ocurre es que el contexto internacional o regional no es el más favorable, que es la próxima cumbre iberoamericana en noviembre próximo. De haber ocurrido en un país distinto de Ecuador las opciones de una presencia de la presidenta mexicana de manera tal de recomponer la relación hubiera sido ideal, pero obviamente el hecho de que sea en Ecuador no facilita en absoluto las cosas. Las 3 preguntas que tenemos. Buenos días, soy Eugenio Armendariz. Estoy aquí porque creo que la política es muy interesante y México es un gran país, pero la política yo la considero que hay que enfrentarla desde la parte más centrada posible.
No podemos irnos a los extremos porque al final en esos lados nunca se tiene razón. Por eso yo me estoy dedicando a la política aquí en España, que tiene bastantes diferencias con lo que pasa en México, pero desde el punto de vista central y enlazando con lo que decía el embajador, yo creo que efectivamente lo que pase en Estados Unidos es fundamental, porque Estados Unidos siempre ha intervenido en el mundo y cómo no va a intervenir en México, lo ha hecho toda la vida. La polaridad que existe actualmente en el mundo va a hacer que Estados Unidos, si gana Trump, permita a la nueva presidenta mexicana mantener la cuarta transición o no, o la va a bloquear definitivamente. Eso es fundamental. Y si ganan los demócratas, pues todo lo contrario. La van a dejar que se cocine sola. Porque claro, la polaridad existe en todo el mundo. Lo hemos visto en España, cuando partidos políticos de España se han ido a Venezuela, a otros países para buscar alianzas. Eso está existiendo y sucede. Ha contestado antes el embajador un poco en este sentido, pero si gana Donald Trump, yo creo que le pondrán un muro, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Teníamos otra? Se fue. Está allí atrás. Bueno, ahora va para ti, Ernesto. Bueno, primero muchas gracias, la verdad, interesantísimo. Les digo la composición del lugar que me hago para ver si hay tiempo de reaccionar. Una, que hoy Morena tiene poder de consolidar su poder y todo el que tiene poder de consolidar su poder probablemente lo use. Esto creo que es lo que dijiste tú, Marta. Segundo, voy a lo que dijo José Juan. Es cierto, pero a la vez la gente no tiene lealtades, quiere resultados y por ende estos partidos que se consolidan en el poder se reinventan a sí mismos para hacer cosas muy distintas a lo largo del tiempo y ser oposición de sí mismos para continuar en el poder. El Partido Colorado, en el marco de una democracia ejemplar como es la uruguaya, lo hizo por 90 años. Tercero, que tener a una persona que viene de una tradición comunista a mí me da cierta tranquilidad, porque la experiencia latinoamericana en eso ha sido buena. Los Lula, Bachelet, Mujica han sido grandes conversos y defensores de la democracia liberal. Vienen de una tradición donde hay partidos estructurados y un marco o una cosmovisión que hace más fácil la metamorfosis que cuando uno viene de una lógica pura y dura de poder. Y por último, lo que decía el embajador, la realidad es bastante terca. Y tú lo dijiste también, José Juan. Entonces lo que uno debiera esperar, a la luz de las condicionantes que tiene México, en especial por su vínculo con Estados Unidos, pero no solamente, es que en materia económica no va a haber locuras, aun cuando haya un proceso paralelo de consolidación del poder. ¿Estarían razonablemente de acuerdo con estos takeaways? Muchísimas gracias. Damos por aprobados. Son un magnífico resumen de lo que hemos estado hablando. Tenemos ahí la última pregunta. Hola, buenas. Soy Juan García Curtit, de AFI. Mi pregunta tiene que ver con lo que concluías hace un rato respecto al espacio de la fiscalidad que hay y la baja presión, y la capacidad de transformar las reglas de juegos, dado que México es una economía abierta y depende mucho de las inversiones extranjeras, tanto de mercados como inversión real. ¿Qué espacio crees o dónde podés ver que estén los puntos particulares de justamente modificar esta fiscalidad, nuevos impuestos o transformar nuevos sobre riqueza, patrimonio o incluso en empresas, que obviamente afecta a todo esto? Muchas gracias. Sobre si Estados Unidos va a permitir a la nueva presidenta tal o cual cosa, gane quien gane la elección, yo creo que los Estados Unidos no van a permitir nada. Es decir, no porque no
no lo puedan hacer, sino porque la propia política mexicana tiene sus mecanismos para preservar esa situación. Sobre lo que planteaba Ernesto acerca de la confianza que le da a la formación comunista de Sheinbaum, y nombraba algunos ejemplos continentales, pensaba que sí, que en parte es una tranquilidad, sobre todo comparando esa experiencia con otras más vinculadas con el nacionalismo, con los populismos, léase los Kirchner, Petro, Evo, Correa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí sí hay una cierta tranquilidad, aunque obviamente hay otros elementos a tener presentes quizá menos tranquilizantes, ¿no? Y sobre el tema de la fiscalidad y el margen para una reforma fiscal, pues hay una cuestión que planteó Jorge Lomónaco sobre la aprobación más o menos tácita, más o menos complaciente del empresariado mexicano con el gobierno de López Obrador. Y obviamente la respuesta de ese empresariado y de algunos empresarios claves va a ser fundamental a la hora de evaluar, primero, si se va a querer tomar el camino de la reforma fiscal, que es algo que hay que ver, y segundo, cuál es la viabilidad de ese camino, ¿no? Ya acabamos. Me limito a la política exterior, que es del tema que se supone que sea algo. La pregunta sobre Estados Unidos, ¿qué hará Estados Unidos? Es a la inversa. Trump tiene una política transaccional, especialmente la política exterior. López Obrador también. Por eso se han entendido lo bien que se han entendido, y por eso López Obrador preferiría que regrese Trump. ¿En qué consiste la transacción? Yo me encargo de detener los flujos migratorios, yo me vuelvo tu muro en México, a cambio de que tú no opines, no critiques nada del resto de lo que se hace en México. Los demócratas tienden a hacer lo contrario, normalmente, mucho más incisivos, porque tienen una serie de preocupaciones y principios, etcétera, etcétera. Biden ha sido la excepción, porque Biden ha continuado ese arreglo implícito o explícito de funcionar, de fungir como contenedor de la migración a cambio de no opinar, al punto de que ha congelado todos los procedimientos comerciales, de disputas comerciales que han ido apareciendo uno tras otro, ya mantenido un mínimo nivel de crítica contra cosas, contra cuestiones de valores, de principios, pero incluso de intereses estadounidenses. Segundo elemento sobre política exterior, López Obrador, su gobierno, ha tratado de disfrutar lo mejor de los dos mundos, y aquí me refiero al tema de España, entre otros. Disfrutar lo mejor de los dos mundos, de la relación privilegiada que tiene México con el mundo occidental, al que pertenece por tradición, por historia, por convicción y por intereses económicos concretos, y al mismo tiempo tener esta militancia antiimperialista, este coqueteo con Rusia y con China, esta protección de regímenes autoritarios en el mundo, específicamente en América Latina. Este intento de disfrutar lo mejor de los dos mundos ha tenido un enorme costo para la imagen y el prestigio de México en el mundo. Esto es un asunto que va a tener que resolver la nueva presidenta. Va a tener que optar, porque no se puede mantener esta ambigüedad en una situación como la que estamos viendo, y con la realidad, que otra vez regresamos a la realidad, de México, el TEMEC, su acuerdo económico con Europa, sus relaciones privilegiadas con Europa Occidental. Muchísimas gracias, embajador. Yo un minuto sobre tu pregunta fiscal. Yo creo que una reforma fiscal presentada aisladamente, es decir, cuál es la mejor estructura de ingresos directos e indirectos, como cuál es la reforma fiscal óptima, tiene muy pocas posibilidades de salir. Pero sin embargo,
creo que ese no es el camino y así no se hacen las reformas fiscales. Las reformas fiscales son parte de un paquete de reformas. Y lo que está claro es que México tiene suficientes gastos, programas sociales que tienen impactos negativos sobre la productividad y sobre la inclusión como para poder considerar un pacto de ingresos y gasto social de forma conjunta que aumente los recursos y, sobre todo, disminuya el coste en términos de productividad y de crecimiento perdido que tiene el mantenimiento de esas enormes bolsas de economía sumergida y ese gap en la presión fiscal entre las empresas sumergidas y las empresas oficiales que probablemente explica una gran parte del retroceso económico de México. Y yo creo que esto en México está diagnosticado, o sea, no hay que ir a nadie a contárselo, lo saben perfectamente y seguramente si existe la oportunidad política de plantearlo lo harán y lo harán bien. Bueno, hemos llegado al final de este conversatorio. Estoy realmente muy contento, me lo he pasado muy bien, pero no es raro en mí pasármelo bien hablando de Latinoamérica o de México, con lo cual casi es la norma. Solo voy a acabar con una anécdota que probablemente al embajador más que a nadie le va a divertir. Yo he pasado casi 25 años de mi vida en América Latina, 17 países. He vivido aquello con pasión. Toda la economía, toda la macro que yo sé, la aprendí en América Latina y realmente le tengo un enorme cariño. Y en una de las visitas a uno de los lugares recónditos de México, que se llama Chipotón, llegamos un día a explicar la macro, a negociar, no me acuerdo muy bien qué, y estaba el proceso de sustitución del presidente municipal, del alcalde, que había sido alcalde durante 30 años. Y tenía una gran podium en mitad de la plaza, tenía reunida a la gente, y yo ahí vi la mejor pancarta, la pancarta más pragmática en términos políticos que he visto en mi vida y que no creo que jamás vuelva a ver algo tan prodigioso. Detrás del presidente municipal que se jubilaba, lo dejaba, había una pancarta enorme que decía: se hizo el 100% de lo que se pudo. Y desde entonces entendí que los mexicanos son geniales para identificar el estado de ánimo y cómo llegar. Y yo estoy absolutamente seguro que el nuevo ciclo, México va a hacer el 100% de lo que se pueda para ser un país, pues como todos esperamos que sea, más fuerte, más inclusivo, más integrado en los valores, con una democracia mejor que la que ahora tenemos. Así que muchas gracias a todos y ha sido un placer con vosotros.